A continuación, vamos a hacer una actividad relacionada con los datos que ya poseéis a través de la entrevista que habéis visto y será relativa a la estimación del riesgo cardiovascular de Rafael. En relación con esto, el riesgo cardiovascular, todos sabemos que es la probabilidad que una persona tiene de sufrir un evento aterosclerótico cardiovascular durante un plazo definido. Esta definición la podéis encontrar en la referencia que tenéis más abajo y que os hemos mostrado para que la reviséis de cara a la realización del ejercicio. El desarrollo de estrategias de prevención cardiovascular es muy importante, primero porque es una causa de muerte prematura. Segundo, porque la aterosclerosis, cuando se detecta, cuando aparecen los síntomas, suele estar muy avanzada. Además, porque la muerte por una enfermedad cardiovascular suele ser de manera súbita. La mayoría de los casos suelen estar relacionados con hábitos de vida inadecuados que además son modificables. Y por último, se ha visto que la modificación del riesgo cardiovascular reduce la mortalidad y la morbilidad por este tipo de enfermedades. Para calcular el riesgo cardiovascular se utilizan unas tablas de estimación del riesgo, hay diversas tablas, pero una de las más utilizadas en nuestro entorno es la tabla del sistema SCORE, que calcula el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular mortal. El uso de estas tablas se ha estandarizado porque permite una valoración muy rápida del riesgo y una valoración objetiva del mismo. En las mismas se contemplan las siguientes variables. Por una parte se contempla el sexo, la edad, si el paciente es fumador o no es fumador, los valores del colesterol y por último la presión arterial sistólica. Una vez que hemos visto la tabla, vamos a realizar con un ejemplo cómo se haría la estimación del riesgo para después aplicarlo en el caso de Rafael. El ejemplo que presentamos es un paciente que es fumador, que tiene edad de 55 años, señalaríamos fumador en la tabla, edad de 55 años, lo colocaríamos en ese cuadrante, un colesterol de 260, que sería un valor de 7 milimoles de colesterol, y una presión arterial sistólica de 160, que estaría colocada en esa fila de la tabla. Luego, si vamos uniendo todos los datos, nos daría que la persona la que estamos valorando tiene un riesgo cardiovascular del 8%, que se considera un alto riesgo, y si valoramos la edad de riesgo, no encontramos ningún dato de una persona que no tenga ningún factor de riesgo con ese tanto por cien, luego estaría por encima de los 65 años. Porque uno de los problemas de estas tablas es que solo valora la edad hasta los 65 años y por lo tanto no podemos saber qué pasaría en edades posteriores. Además de los factores que se valoran con la tabla, se indica que hay una serie de factores que pueden modificar el riesgo y que nos pueden indicar que hay un mayor riesgo en los pacientes. Los factores que también se consideran son el sedentarismo y la obesidad, la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, el nivel socioeconómico bajo, el hecho de presentar diabetes, de tener un HDL bajo o triglicéridos elevados, y por último, personas que están asintomáticas pero que han tenido pruebas de arteriosclerosis preclínica. Por último, resaltar lo que recomienda la Carta Europea sobre Salud Cardiovascular para promover la salud cardiovascular, concretamente también en nuestro paciente. La Carta Europea prohíbe el fumar, indica que hay que reducir la obesidad y que hay que reducir el nivel de estrés. Y por otra parte recomienda la actividad física, la alimentación saludable, el mantener presiones arteriales menores de 140/90 y mantener valores de glucosa normal según las circunstancias del paciente y el colesterol menor a 190 miligramos por decilitro. Con esto acabo mi exposición y os animo a realizar la actividad de valoración del riesgo en Rafael.